contacto con la iglesia. La respuesta a la pregunta de Saulo fue: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Jesús puso en contacto con su iglesia al perplejo judío para que recibiera información acerca de su deber. Cristo llevó a cabo la obra de la revelación y la convicción, y ahora el penitente estaba en condiciones de aprender de aquellos a quienes Dios había ordenado que enseñaran su verdad. De ese modo, Jesús sancionó la autoridad de su iglesia organizada y puso a Saulo en contacto con sus representantes en la tierra. La luz de la iluminación celestial privó de vista a Saulo, pero Jesús, el gran sanador, no se la restauró inmediatamente. Todas las bendiciones proceden de Cristo, pero Él ha establecido ahora una iglesia que es su representante en la tierra, y a ella le corresponde la obra de conducir al pecador arrepentido por el camino de la vida. Los mismos hombres a quienes Saulo se había resuelto destruir iban a ser sus instructores en la religión que había despreciado y perseguido. La fe de Saulo fue tremendamente probada durante los 3 días de ayuno y oración que pasó en la casa de Judas en Damasco. Estaba totalmente ciego y completamente a oscuras en cuanto a lo que se esperaba de él. Se le había indicado que fuera a Damasco, donde se le diría qué debía hacer. En su incertidumbre y su angustia clamó fervientemente a Dios. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ananías apenas podía dar crédito a las palabras del ángel mensajero, porque las noticias de la terrible persecución a que Saulo había sometido a los santos de Jerusalén se había diseminado por los lugares lejanos y distantes. Pretendió discutir y dijo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero la orden que se dio a Ananías era imperativa: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El discípulo, obediente a la indicación del ángel, buscó al hombre que hasta poco hacía antes había respirado amenazas contra todos los que creían en el nombre de Jesús. Se dirigió a él de este modo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Cristo nos da aquí un ejemplo de cómo obra para la salvación de los hombres. Podría haber hecho todo esto directamente en favor de Saulo, pero eso no estaba de acuerdo con su plan. Sus bendiciones debían impartirse por medio de los instrumentos ordenados por él. Saulo tenía algo que hacer con respecto a la confesión que debía presentar a aquellos cuya destrucción había planeado, y Dios quería que los hombres a quienes había autorizado para que obraran en su lugar llevaran a cabo esa obra con responsabilidad. Saulo se convirtió en un alumno de los discípulos. A la luz de la ley comprendió que era pecador. Vio que Jesús, a quien en su ignorancia había considerado impostor, era el autor y el fundamento de la religión del pueblo de Dios desde los días de Adán, y el consumador de la fe que ahora iluminaba su visión con tanta claridad. Vio además que era el vindicador de la verdad y el cumplimiento de las profecías. Él había creído que Jesús anulaba la ley de Dios, pero cuando el dedo del Altísimo tocó su visión espiritual, se dio cuenta de que Él era el originador de todo el sistema de sacrificios de los judíos, que había venido al mundo con el expreso propósito de vindicar la ley de su Padre, y que con su muerte los símbolos